El año 1996 comenzaría una nueva era en Transformers que redefiniría el universo de esta marca para toda la vida. Acompáñame a conocer en esta serie de especiales todos los detalles de las figuras exclusivas de retail general y mucho más de la Guerra de Bestias. En el año 1996, Hasbro decidió volver a darle una oportunidad a Transformers tras lo ocurrido en la primera generación y también en la segunda. En esta ocasión decidieron comenzar de nuevo reinventando la guerra entre facciones, avanzando un paso más en el tiempo y pasando de los vehículos terrestres de momento para tener full bestias en pantalla. Pero no solamente se trató de esto, sino que además hubo una serie de innovaciones a nivel de ingeniería, de separación de figuras unas en comparación con otras, de presentación de gimmicks y componentes adicionales. Por primera vez las líneas fueron divididas en escalas, Basics, Deluxes, Megas y Ultras. Este cambio completo en las líneas de juguetes redefiniría la marca Transformers desde aquí hacia adelante, permitiendo que las figuras estuvieran estratificadas por tamaño, pero además por la ingeniería de transformación involucrada. Además de todo esto, tuvimos la posibilidad de conocer a las figuras de Maximals y Predacons, presentados como herederos de los Autobots y los Decepticons respectivamente. Así fue como conocimos en 1996 la primera oleada de figuras Basics, compuesta por Predacon Iguanus, Maximal Ratrap, Maximal Razor Beast y Predacon Terrorsaur. Iguanus se convertía en una iguana, incluyendo la cola que podía separarse y convirtiéndose en un arma de mano. El personaje de Ratrap se convertía en una rata, teniendo la capacidad de convertirse a robot e incluyendo dos armas que podían incluirse en la zona interna de las patas. Razor Beast se convertía de un jabalí a robot, incluyendo la parte superior de la cabeza que se convertía en el arma de mano, y Terrorsaurio se convertía en un pteranodón de color rojo, incluyendo una pistola que se podía incluir en la parte trasera del modo alterno y la capacidad de convertirse a robot. En la segunda oleada de figuras Basics conocimos a Maximal Armordillo, Predacon Insecticon y Predacon Snapper. El personaje de Armordillo se convertía de un armadillo a robot, incluyendo la capacidad de incluir dos armas. Estas estaban escondidas en las patas traseras del modo alterno, teniendo en una de ellas un rifle y en la otra un mazo. El personaje de Insecticon se convertía de un escarabajo de color azul y verde a robot, teniendo la capacidad de abrir el caparazón e incluyendo también un arma de mano que podía estar incluida en la parte trasera del modo bestia. Finalmente Snapper se convertía de una tortuga a robot, incluyendo un segmento del caparazón que podía convertirse en un arma de triple disparador. Además de estas dos oleadas de figuras Basics, conocimos un pack muy especial, el Comic 2-Pack Optimus Primal vs Megatron. El personaje de Optimus Primal se convertía de robot a un murciélago, incluyendo dos espadas que podían incluirse dentro de las alas, mientras que Megatron se convertía de un cocodrilo a robot, incluyendo la cola que podía separarse y transformarse en un rifle. Todas las figuras Basic tenían un muy buen nivel de articulación gracias a la tecnología de Ball Joint, que estaba incluida en hombros, codos, cintura y también en las rodillas. Debido a esto tenían un excelente nivel de articulación para la época y además incluían un accesorio. Pero eso no es todo, ya que todas las figuras Basic tenían un sistema de transformación semiautomático. Debido a la ingeniería interna de la figura, al presionar las piezas de cierta manera pasaba de modo robot a modo alterno. Además de todo esto, las figuras de Optimus y Megatron tienen modos alternos que nunca llegaron a aparecer en la pantalla. También sería dentro de Guerra de Bestias que se afianzaría algo que ya habíamos conocido en líneas anteriores, y es que la línea del retail general es mucho más grande que el casting que finalmente terminaríamos viendo en pantalla. Sumando la oleada 1 y 2 de las figuras Basic y el Comic 2-Pack de Optimus Primal vs Megatron, las únicas dos figuras que pudimos ver realmente convertidas en personajes en la serie fueron Ratrap y Terrorsaur. Todas las demás solamente se vieron en juguetes, mientras que Optimus y Megatron tienen otros modos alternos en la animación. Sin embargo, Optimus Primal y Megatron sí aparecen de forma animada a través de comerciales. Luego de las figuras Basics vendrían las figuras clase Deluxe, un poco más grandes que las anteriores y con un sistema de transformación un poco más complejo. En la primera oleada de figuras Deluxes conocimos a Maximal Dinobot, Predacon Tarántulas y Predacon Waspinator. Dinobot se convertía de un Velociraptor a robot, incluyendo una espada y también la cola que podía separarse del modo alterno e incluía un sistema de rotor para ocuparla como un arma adicional. La figura además incluía swivel joint en los codos, articulación en codos, hombros, muslos, rodillas y también en los pies y en la cabeza.
El personaje de Tarántula se convertía de una tarántula a robot, incluyendo articulación en los brazos, en la cabeza y también en piernas y pies. Además de esto incluía un arma de mano y un disparador. El personaje de Waspinator se convertía en una avispa con articulación en piernas, muslos, codos, hombros y cabeza. Además de esto tenía alas que podían moverse de forma independiente y un segmento del abdomen se convertía en un arma de mano que podía disparar 2 misiles. En la oleada 1.5 conocimos a Maximal Cheetor, un personaje que se convertía de cheetah a robot e incluía el segmento de la cola que podía convertirse en un arma de mano y además un rifle que podía disparar agua. En la segunda oleada de estas figuras pudimos conocer a Maximal Rhinox y Maximal Wolfang. Rhinox se convertía de un rinoceronte realista a robot, incluyendo articulación en muslos, cintura, rodillas, hombros, codos y cabeza. Además de esto, la figura incluía la cola que podía separarse y convertirse en una espada curva, y un segmento al interior del pecho podía separarse y convertirse en la base de un arma, que se completaba con un rotor y 2 mazos escondidos en los paneles internos del modo alterno. Esta arma tenía un rotor interno que permitía que pudiera girar de una forma similar a lo que podíamos ver en pantalla. Por su parte, Wolfang se convertía de un lobo a robot, incluyendo articulación en la cintura, el cuello, hombros, codos, muslos y piernas. Esta figura incluía la cola que podía separarse y convertirse en un arma y además un segmento del lomo se podía convertir en un gran escudo. En la tercera oleada de las figuras deluxes conocimos a Black Arania, Buzzsaw en el lado de los Predacons y en el lado de los Maximals conocimos a Tigatron. En el caso de Black Arania se trata de un redeco y cambio de cabeza de la figura que ya habíamos conocido de Tarántulas, teniendo la capacidad de transformarse en robot e incluyendo un arma de mano y también un disparador. El personaje de Buzzsaw es un redeco del personaje que ya habíamos conocido de Waspinator, convirtiéndose de robot en una avispa amarilla con alas y pies que podían moverse de forma independiente. Un segmento del abdomen podía separarse y convertirse en un arma de mano que disparaba 2 misiles. Finalmente, el personaje de Tigatron es un redeco del personaje que ya habíamos conocido anteriormente como Cheetor. En esta ocasión se convertía en un tigre de color blanco, incluyendo un segmento de la cola que podía convertirse en arma y además un disparador de agua. Además de incluir una muy buena ingeniería de transformación y articulación, las figuras de la línea Deluxe incluían armas que podían guardarse en distintos segmentos del modo alterno. Además de esto, incluían una característica que nunca pudimos ver en pantalla, las cabezas mutante. Esto significa que algunas de ellas tenían una segunda cabeza, mientras que otras incluían una máscara que hacían que la cabeza pudiese cambiar por completo. Mientras que la mayoría de las armas sí pudieron verse en algún momento en pantalla, las cabezas mutantes desaparecieron por completo. Con respecto a las figuras deluxes, Wolfang y Buzzsaw son los únicos que no alcanzaron a aparecer nunca en pantalla. Lo siguiente que pudimos conocer fueron las figuras Mega, Maximal Polar Claw acompañado de Robobat y Predacon Scorponok acompañado de Cyber Bee. En el caso de las figuras Mega se trata de figuras un poco más complejas que las anteriores, que además incluyen gimmicks y acompañantes. Polar Claw en el lado de los Maximales se convertía en un oso polar de color blanco con detalles en negro y rojo. La figura tenía una muy buena ingeniería de transformación y de articulación y al estar convertido en robot incluía 2 caras, la cara regular y además la cara mutante. Además de eso, las patas del modo alterno quedaban sobre los hombros del modo robot. Una de ellas tenía la capacidad de disparar una garra de ataque, mientras que la otra tenía la capacidad de separar un accesorio que era Robobat. Por si todo esto fuera suficiente, la figura incluía en el modo alterno la capacidad de abrir el hocico para desplegar los colmillos. En el caso de Scorponok se convertía de robot a un escorpión, incluyendo a Cyber Bee, que es un pequeño dron que puede guardarse en una de las pinzas. Esta figura tenía una gran ingeniería de transformación y también de articulación, incluyendo la capacidad de articular la cola con el aguijón. Finalmente conocimos a las figuras de la clase Ultra, Predacon Megatron y Maximal Optimus Primal. Al tratarse de figuras ultra, se trata del último nivel de complejidad y tamaño incorporado dentro de esta línea. Se trata de figuras masivas con varios gimmicks incorporados, además de una gran ingeniería de transformación y de articulación para la época. El personaje de Megatron se convertía de robot a un tiranosaurio.
incluyendo un disparador de agua en la cabeza del modo alterno y la capacidad de convertirse en un robot. Al estar en robot, la cabeza quedaba en uno de sus brazos, mientras que la cola quedaba en el otro. La cola incluía un sistema de ataque que funcionaba a presión, y además de esto incluía disparadores que quedaban montados sobre los muslos. El personaje de Optimus Primal se convertía de gorila a robot, incluyendo 2 espadas, 4 misiles y además un mazo. Esta figura también incluía una máscara mutante y tenía articulación detallada tanto en modo alterno como en modo robot, además de la capacidad de convertir uno de sus brazos en un disparador de misiles. Después de los lanzamientos del retail general de las figuras Basics, Deluxes, Megas y Ultras, tuvimos algunos lanzamientos exclusivos. Los primeros fueron a través de BJ Wholesale Club, que son relanzamientos de las figuras que ya habíamos conocido anteriormente en packs dobles. El primero de ellos fue Dinobot y Tigatron, el segundo Rhinox vs Black Arania y el tercero Wolfang vs Buzzsaw. Estos sets no tuvieron diferencias con lo que ya habíamos conocido anteriormente. Lo siguiente es una curiosidad, ya que las figuras que se comercializaron a través de promoción en McDonald's conforman parte del canon oficial de las figuras de Guerra de Bestias, y a través de esta empresa pudimos conocer a las figuras de Predacon Beetle, Predacon Manta Ray, Maximal Panther, Maximal Rhino y Maximal Undertree. Beetle se convertía en un escarabajo a robot, incluyendo una paleta de color marrón y también verde, con detalles en gris y en amarillo. Manta Ray se convertía en una mantarraya, de color azul y celeste, con detalles en amarillo y gris. Panther se convertía de una pantera a robot, incluyendo una paleta de color negra, blanca, roja y azul. Rhino, por su parte, se convertía en un rinoceronte, de color gris y naranja, con detalles en amarillo, mientras que Undertree se convertía curiosamente de una cabeza de león a modo robot. Estas figuras tenían un modo de transformación extremadamente sencillo, ya que estaban diseñadas para ser juguetes para niños muy pequeños que representaran algo relacionado con la serie que en ese momento era un éxito. Y para finalizar el año 1996 conocimos a la figura de Onyx Primal exclusiva de la BotCon de ese año. Onyx Primal es un redeco en color negro y blanco con detalles en dorado de la figura que ya habíamos conocido al principio de Guerra de Bestias de Optimus Primal modo murciélago. Esta figura fue presentada de forma exclusiva en la BotCon solo en una cantidad limitada de accesorios, y estas unidades estuvieron disponibles para quienes estaban registrados para la BotCon, teniendo además un segundo lanzamiento dentro de la misma convención, la versión Dealers Exclusive, prácticamente igual a la versión anterior, pero que estaba pensada exclusivamente para los dealers que estuvieran presentes en aquel año. De esta manera, el casting de la serie de televisión quedó conformado de la siguiente forma. En el lado de los maximales, Optimus Primal era una figura ultra, Rat-Trap era una figura basic, mientras que Dinobot, Cheetor, Rhinox y Tigatron eran de escala deluxe. En el lado de los Predacons, Megatron era una figura ultra, Scorponok era figura mega y los personajes de Black Arania y Waspinator eran clase deluxe, finalizando con Terrorsaurio en el grupo basic. Dividir a las figuras en escalas fue muy importante para Transformers, ya que a diferencia de lo que ocurría en líneas anteriores, en esta ocasión todo estaba diseñado desde cero, y estratificar a las figuras permitía una serie de características independientes. Las figuras Basics eran las más accesibles para el público, ya que por una parte tenían un precio bastante sencillo de administrar y además se trataba de figuras entretenidas, con una transformación semiautomática y un accesorio. Si querías ir un paso más allá, podías ir a las figuras deluxes, un poco más grandes, más complejas, con un arma que tal vez incluía un gimmick incorporado y la capacidad de una mejor articulación, mientras que las figuras megas y ultras estaban reservadas para quien realmente estuviera a full con Transformers, queriendo una de las figuras más complejas o tal vez a uno de los líderes. Además de incluir un muy buen nivel de articulación en la totalidad de las figuras, distanciándose con esto de lo que ya se había visto en líneas anteriores, las bestias además debutaron con las armas que podían incorporarse al modo alterno. En algunos casos se pueden guardar en ciertos paneles de las figuras, mientras que en otras forman parte fundamental del modo alterno. De cualquiera de las dos maneras, se trata de armas que no quedan exentas de la jugabilidad de estos personajes, lo que era un paso adelante en comparación con figuras antiguas, en donde algunas de ellas podían llevar el arma montada y otras no.
Además de esto, a diferencia de lo que había ocurrido al contraponer animación y figuras anteriores, en el caso de Guerra de Bestias hay muchas más similitudes entre el diseño virtual que se pudo ver en la serie de televisión y la figura que teníamos en nuestras manos. Debido a las limitaciones técnicas de la época, era imposible que la animación tuviera un detalle tan grande como el que tenían las figuras. Sin embargo, la apariencia genérica del modo robot y el modo alterno estaba mucho más aproximada, siendo de entre estos personajes el caso más distante el de Black Arania, que en realidad no se parece demasiado a lo que se puede ver en pantalla. Curiosamente, a pesar de que el personaje de Black Arania no se parece tanto a lo que se puede ver en la animación, la historia hace una referencia a esto, ya que en la animación hay una relación bastante nociva entre Tarántulas y Black Arania, siendo esta última controlada en cierto segmento por el personaje de Tarántulas, mientras que en los juguetes Black Arania es un redeco del otro personaje. También hay que mencionar algo con respecto a las escalas. Si bien las figuras están divididas por escalas que hacen referencia a la dificultad de transformación de la figura y al tamaño, esto no se tradujo de forma absoluta en lo que podíamos ver en las figuras. Dentro del canon de la animación, un personaje como Rhinox es más grande que el personaje de Optimus Primal, mientras que en el caso de las figuras, esto no es así. Además de esto, Tigatron y Cheetor son de escalas distintas en la serie de televisión, mientras que en el caso de las figuras esto no es así. La novedad de las figuras de la Guerra de Bestias resultaría en un éxito arrollador, acompañado junto con la serie de televisión, y gracias a eso comenzaría el reinado de las bestias en Transformers. Hasta aquí este video de líneas de juguetes con el inicio de la Guerra de Bestias. Nos encontramos muy pronto en el siguiente especial, 1997, nuevos personajes y el ataque de los nuevos gimmicks.